Hoy vamos a ver los siguientes temas, pero no sin antes plantear algo del que vimos ayer. Hay algunos estudiantes que hacen falta responder las preguntas diagnósticas de la plataforma de las tres universidades, algunos. Así que necesitamos que por favor revisen eso y que puedan ver la planificación que está en el sistema. Hoy terminamos el módulo 1. Para que usted pase en la plataforma Moodle, ustedes tienen que realizar una encuesta. Ok, Ana, perfecto. Entonces, para que puedan pasar al módulo 2 de la otra semana, tienen que llenar la encuesta que está en el sistema. También tenemos 2 tareas establecidas en la plataforma también, el cual ayer explicamos cuál es excelente, caballero. Entonces, hay 2 tareas en el sistema Moodle que deben buscarlas y confeccionarlas. La primera tarea que hay establecida, o una de las tareas establecidas, es de un libro que ya se los envié, está en el sistema, se los mandé al WhatsApp y se los voy a mandar al correo, que no tuve oportunidad de hacer eso. Ese libro tiene dividido en muchas cartas interesantes, y estas cartas, ustedes van a tomar una carta de eso. Excelente, Rubén. Una sola carta, una de las que hay ahí, 20 y algo, va a hacer un análisis de esa carta y va a hacer un resumen conclusión. O sea que lo que esperamos en esa tarea es que usted pueda expresar qué significa esa carta para usted. Máximo una página de 8,5 por 11. Entonces, ese libro ya está en el sistema, está colgado en el sistema, es de Miguel Ángel Carbonell, el autor, y es el documento que tienen que hacer. La otra tarea, deben de ir a la página web del órgano judicial y extraer un registro judicial, el cual va a hacer una serie de requisitos ahí que también les voy a enviar por la página, por el modelo, por el sistema Moodle, por el chat y por el correo. ¿Qué es lo que queremos? Es que usted extraiga de ese registro judicial, que no es otra cosa que un fallo de la Corte, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, y usted lo primero que tiene que hacer en eso es quién es el magistrado ponente del caso, quiénes son las partes del proceso, no qué tipo de proceso es, qué tipo de proceso, quiénes son las partes, el número 3. 4. ¿Cuáles son los argumentos jurídicos del demandante? 5. ¿Cuáles son los argumentos jurídicos
del opositor. Y 6, ¿cuáles son los argumentos jurídicos del tribunal o de la sala tercera? Eso es lo que van a hacer. Un extracto máximo página y media. La idea del registro judicial es que entendamos que es importante ese elemento de leer registros judiciales. El registro judicial no puede tener más de 10 años. Entonces, ¿por qué? Porque los magistrados que están en las salas de la corte solamente duran 10 años. Ahora tenemos el magistrado Silvio Cedra dice que debe tener como 6 años de estar en la sala tercera. El magistrado Fábrega, que debe tener, ya va a cumplir los 10 años. Y el tercer magistrado, no me acuerdo, pero es Reyes, apellido Reyes, y que él, que dice Alberto, no, eso no he comentado, como en el ejemplo es un hora aparte. Es correcto, eso también usted lo tiene que mandar al sistema y me lo tienen que mandar al correo masivo que tenemos para tener evidencia. Es correcto, tiene que identificar el tribunal que es la sala de casación laboral. Pero el ejemplo ese yo se lo voy a enviar para que usted tenga una guía. Lo más importante de esto, ahora estamos a la distancia y en clases virtuales, es el que usted le meta empeño a esto, porque nada vale que usted está pagando la universidad y no asimila porque usted no quiere. Tiene que asimilar porque lo que estamos haciendo es, los abogados tenemos que estar en constante lectura, y más que los fallos de la Corte son muy importantes para que nosotros tengamos una actualización importante frente a los fallos y cuál es el camino que están tomando los magistrados de la Sala Tercera del Contencioso Administrativo. Además, los fallos de la Corte nos ayudan a cambiar, a modificar y a aumentar nuestro léxico jurídico, que también es importante. Así que eso básicamente son las dos tareas que tenemos nosotros ya establecidas con fecha. En el sistema Model esas tareas tienen fechas de inicio y fechas de entrega. No tengo yo que estar detrás de los estudiantes planteándole cuándo tienen que entregar su tarea. Ya están establecidos en el sistema. Ya también hay un listado, logro entender. Las cartas no importa que se repitan, pero ojalá que pudiéramos ver todas las cartas. Es una carta por estudiante, porque ayer alguien inventó que eran todas las cartas por cada estudiante. No es cierto, es una sola carta. Inclusive ayer un estudiante que ya está identificado mandó un video fuera del lugar. Fuera del lugar. ¿Qué dice Milagro? Díganos. Diga, Milagro, explique. Eso no fue lo que yo le quise decir. Diga, Lo que mi punto es el que le comenté anteriormente. ¿Cuántas cartas son? ¿Cuántos alumnos son? Mi punto es que se iban a repetir las cartas. Yo no dije que íbamos a sacar las 12 cartas. Creo que usted me entendió mal. Ah, perfecto. Entonces estamos claros. Es una carta. Entonces usted, acuérdense que el trabajo en equipo es fundamental en el desarrollo del trabajo del abogado. Entonces usted tiene que ponerse de acuerdo de alguna forma. Exactamente. Entonces en la latina tenemos 49 estudiantes. En la UIP logro entender que tenemos 26. Y en la UAN tenemos 17. Si no nos podemos poner de acuerdo con eso, bueno, obviamente son 92 estudiantes. Obviamente algunas cartas se repetirán algunas veces, pero lo que plantea Milagro es correcto. Así que ustedes tienen que organizarse. Ojalá se puedan organizar por universidad. Yo no sé, ya esto, acá estamos en la universidad, acá no estamos en la escuelita. Así que
Ustedes vean cómo van a hacer eso. Entonces, de los trabajos, de las tareas, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna... quieren que explique de nuevo el registro judicial? ¿Está claro? Ya recibieron el libro. Es un libro muy interesante. Inclusive en el sistema Model hay una entrevista que yo colgué de Miguel Ángel Carbonell, muy interesante, lo que plantea Miguel Ángel Carbonell en ese libro, y en la entrevista igualmente. Así que si no tenemos problema con eso, vamos a ver, vamos a ver cuántas personas tenemos conectadas aquí. No lo logro ver, no sé por qué. 37. 26 me sale acá, profesor. Ah, bueno. 37. 37 veo acá, pero bueno. La grabación la vamos a subir al sistema. He estado buscando, hay un video cómo subir eso. Estos temas son un poco complicados. Y ayer la subí al WhatsApp. Así que vamos a ver si entramos en materia sobre el particular. 37, Alberto, perfecto. Vamos a ver. Ayer revisamos un poco el tema de la historia, un poco también de las características. Vamos a dar un paseo nuevamente rápido por ese lugar, a ver cómo abarcamos el día de hoy el tema, que nos permita analizar la clase de hoy. Tenemos 37. Vamos a esperar que se cargue el archivo. Ahí está abriendo. Bien. Vamos a dar un breve repaso por aquellos que no estuvieron acá. Concepto y naturaleza del derecho. Esto lo vimos. Vamos a pasarlo rápidamente. Vimos un poco los retos que tenemos hoy en el tema de los beneficios de los pensamientos críticos, y básicamente varios de ellos, ¿no? La ética, la creatividad, el crecimiento personal, la perspectiva, la tolerancia, la proactividad, todos estos elementos unidos, ya lo decía en la clase anterior, que antes de la pandemia era un problema conseguir un empleo. Y ahora con la pandemia, cuando esto, ojalá Dios primero que termine, va a haber más competencia con todo esto que se ha venido desarrollando, el teletrabajo, la rebaja de la jornada laboral, la suspensión de los efectos del contrato. Entonces esto nos hace evolucionar cada día más. Vimos también la evolución histórica del derecho del trabajo, todo que desde la esclavitud, de los procesos y evolución del hombre y de la mujer, el caso de la revolución industrial, cómo cambió el mundo, cómo ha cambiado el mundo. Antes tomaba un cambio tecnológico, cambiaba 20 años. Sí vamos a subir de hecho, creo que lo subí ya al sistema Model, pero se lo voy a mandar a WhatsApp apenas termino, y vamos a mandarlo al correo masivo también. Un buen punto, Yaribel. Entonces, el derecho del trabajo evoluciona con los cambios tecnológicos. Antes, no sé si se acuerdan, los cambios tecnológicos tomaban 20 y 15 años. Los cambios tecnológicos hoy toman minutos, toman segundos. Hay gente que se ríe, a veces ven los teléfonos antes, que eran nada más en la base de la casa, y ahora uno tiene 2 y 3 teléfonos
que puede llevarlo a donde le da la gana. Entonces, para comunicarse antes era, era muy dificultoso, y mucho tiempo. Ahora no, ya lo que pasa en Beirut en estos días lo teníamos en nuestro celular en segundos. Lastimoso lo que pasó por allá. Entonces también planteamos rápidamente a los que están acá, los nuevos, las características. Es importante repetir las características para que entender el derecho del trabajo. Es un derecho eminentemente protector a la clase trabajadora. Está en la Constitución, en el artículo 78, y en el Código de Trabajo en el artículo 1. Exactamente lo que dice en la Constitución fue trasladado al Código de Trabajo en el artículo 1. Y que deja claro que el derecho del trabajo tiene especie de una protección a la clase trabajadora. ¿Por qué? Cuando yo les pregunte eso en un examen, en un parcial, vamos a ver que la respuesta es porque el derecho del trabajo tiende a ser protector de la clase trabajadora por una sencilla razón, porque es la parte más débil de la relación de trabajo. Punto. El abogado no tiene que ir más allá de lo que no le preguntan. Son normas del derecho público porque son de obligatorio cumplimiento. No se pueden cumplir si yo quiero, se cumplen porque es de obligación. Son de principios irrenunciables. Está en el artículo 8 del Código de Trabajo, donde plantea que ni siquiera el trabajador, él que es el titular del derecho, puede renunciar al derecho. Un solo ejemplo para ir un poco más rápido. Si yo firmo un contrato con el empleador y anotamos en el contrato que yo renuncio a que me pague seguro social o a que me pague el 13º mes o que me pague vacaciones, ni siquiera yo como titular se coincide ese acuerdo como legal, es totalmente ilegal. Entonces, si el empleador o el abogado del empleador sabe que hay derechos irrenunciables, que si no los paga en una liquidación, más adelante pueden ser demandados. Es un derecho autónomo porque el Código de Trabajo es autónomo por una sencilla razón, porque no tenemos que estar buscando artículos en el Código Civil, ni en el Código Comercio, ni en el Código Penal, nada de eso. El Código de Trabajo es autónomo completo, tiene la parte sustantiva, la parte procesal y algunas leyes complementarias, resoluciones complementarias que le permiten al Código de Trabajo manejarse autónomamente. Entonces, a veces yo he visto demandas que citan el Código de Comercio, demandas laborales. Por supuesto que eso no está muy mal. Entonces, consagra en mínimos de garantía inderogables a favor de los trabajadores. Es un derecho de constante expansión. En Panamá no ha sido muy expansionista el derecho del trabajo. La última reforma se hizo en 1995 y ahora se hizo una reforma temporal y algunas reglamentaciones que se han hecho al Código de Trabajo. Recientemente se aprobó la ley de teletrabajo, importante. Entró como anillo al dedo en el momento que la pandemia entraba también. Tiene una marcada tendencia a las relaciones colectivas. Efectivamente, hay capítulos aquí que prevé las relaciones colectivas. Dice Luis que las reformas fueron cosméticas. Podemos en algún momento ahora más tarde ver esa parte cosmética de qué se trata. Si son cosméticas, son profundas, si necesitamos más, si necesitamos menos. No es formalista. El derecho del trabajo en Panamá, el Código de Trabajo en su artículo 529 plantea la poca formalidad que tiene el derecho del trabajo. Ayer manifestamos, si usted tiene alguna diferencia con su empleador, usted no tiene que llevar un escrito ni un abogado al Ministerio de Trabajo, simplemente usted va, hace una solicitud, lo atienden, le dan una fecha y ahí usted va a una conciliación individual en un proceso laboral ante la Junta de Conciliación. Usted se equivoca de la definición de alguna situación en la demanda, usted lo puede corregir en el acto. Son normas que producen efectos inmediatos, efectivamente, son rápidas y demoran poco su aplicación. Entonces, ya vimos las fuentes. Las fuentes están los convenios internacionales, la OIT, la Constitución, el Código de Trabajo, la jurisprudencia, la costumbre, los convenios internacionales, las convenciones colectivas. Ahí falta el reglamento interno, falta el contrato de trabajo.
Es correcto lo que plantea Luis. Ustedes pueden hacer sus preguntas ahí en el chat mientras que vamos hablando. Aquí en esta fuente falta el contrato, que es muy importante. La costumbre está ahí. El reglamento interno. Son fuentes donde uno busca información, cómo aplicar el derecho, la Constitución, el Código de Trabajo, la jurisprudencia, la costumbre, los convenios colectivos y los convenios suscritos por la Organización Internacional del Trabajo. Ya vimos los principios, el principio operario protector tuitivo, que plantea que se aplica la norma cuando hay dudas, se aplica al trabajador se aplica la parte que convenga más al trabajador. Ya vimos los otros principios fundamentales, la autonomía de las partes. En las reformas que se estaban planteando del código, se planteaba que una renuncia tenía que llevarse ante la Dirección General del Trabajo. Eso es totalmente absurdo. Eso ni siquiera pasó, porque aplica la autonomía de las partes en un mutuo acuerdo. Todos sabemos que un mutuo acuerdo no es tan mutuo, ni es tan porque estamos de acuerdo, sino que a veces se imponen los mutuos acuerdos, pero es una figura que está en el Código de Trabajo y que en estos momentos se aplica de manera importante en el tiempo. Vamos a ver, entonces entramos a la clase de hoy. El tema de los contratos. Los contratos no son otra cosa que esa voluntad de las partes que hay entre empleador y trabajador. Y aquí plantea Luis que no aplican también los contratos verbales. Eso lo vamos a ver también. En el artículo 62 del Código de Trabajo, ahí lo dice, los contratos y la relación de trabajo del artículo 62 al 97. Los contratos de trabajo, como dice Luis en el chat, se entiende por contrato de trabajo individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, el convenio verbal o escrito mediante el cual una persona se obliga a prestar su servicio o a ejecutar una obra a favor de otra bajo la subordinación jurídica y dependencia económica. Quiere decir que hay personas que creen que si no tengo contrato escrito, no tengo ninguna relación con el trabajador. Por supuesto que no es cierto. Porque si alguien no tiene un contrato suscrito por escrito, entran a una situación que se llama las presunciones, que están establecidas en el artículo 737, que dice que si el trabajador no tiene contrato escrito, se presume que todo lo que el trabajador diga es cierto y que solamente se puede destruir esa presunción con una prueba. Entonces, cuando ustedes tienen un proceso, que les llega un proceso, y yo lo hago, que el trabajador no tiene contrato escrito, supongamos que el trabajador devengaba un salario de $600 mensuales, pero no tiene contrato escrito. Entonces yo le pongo a ese trabajador en la demanda que ganaba 3.000 balboas. Entonces cuando vamos a la audiencia, la empresa cuando contesta la demanda dice no, ese trabajador no ganaba 3.000 balboas, ese trabajador ganaba 600 balboas. Entonces, perfecto. Entonces acepta, si vamos a subir esto a Moodle, acepta que el trabajador sí tenía un salario. Entonces, cuando lo primero que ustedes tienen que hacer como asesores de empresas es poder orientar al empleador que tiene que tener a todos sus trabajadores con contrato, porque no interesa que si no tiene algunas dificultades si el trabajador no tiene contrato establecido por escrito. Entonces, eso es importante. El concepto del trabajo es eso. Tú me pagas un salario, yo te doy una contraprestación.
Violencia laboral. Violencia laboral no existe en el Código de Trabajo. Puede haber acoso laboral, pero violencia, ya violencia es un término de afectación física. Entonces, si hay un trabajador que lo agredió su jefe físicamente, tiene que ir a la esfera penal. Al revés, si el empleador, si el trabajador violentó al empleador, es causal de despido por esa violencia. Pero demandarlo a otra entidad pública, cada uno debiera, si es el empleador hacia el trabajador y el trabajador hacia el empleador, debe acudir a la esfera penal. Pero si es, si hay violencia física, porque hay acoso laboral, y en el código del 213 plantea, en el Código de Trabajo se plantea en el artículo 213 esa violencia que debe haber, no debe haber entre el empleador y el trabajador. Además, en las prohibiciones y en las obligaciones de los trabajadores, obligaciones y prohibiciones a los empleadores, también están establecidas unas situaciones estas que vamos a ver más adelante. Así que apaguen el micrófono, por favor. Entonces, ese es el concepto del trabajo. ¿Cuáles son los elementos que privan en una relación de trabajo? Son varios, pero los más importantes, por una sola causal, sí, claro. Las causales de despido vamos a ver también, pero debo responder las preguntas. En el Código de Trabajo las causales están establecidas en el artículo 213 y las causales deben estar estipuladas, definidas, como lo dice el artículo 214. Todos ustedes aquí, cuando salgan de esta materia, van a tener la posibilidad técnica de definir cuando tienen una carta de despido mal hecha. Así que les anuncio que deben empezar a revisar el artículo 214 del Código de Trabajo. El 214, ese artículo dice cuáles son las formalidades de un despido. Entonces, si usted tiene una causal de despido, deben marcarla, lo que dice el artículo 214. Y queda pendiente de discutir a alguien que nos explique la próxima semana cuál es el contenido y la formalidad que nos exige el artículo 214 frente a la realidad o frente a un despido que se vaya a hacer. Y eso también lo vamos a ver más adelante, pero sí, con una sola causal puede despedir al trabajador, siempre y cuando esa causal esté enmarcada en el artículo 213 y sus numerales y que se cumpla con la formalidad que está establecido en el 214. Por ejemplo, he estado viendo muchas cartas. De hecho, presenté esta semana 5 demandas y la semana anterior, 2 semanas atrás, presenté 7 demandas que las cartas decían: usted ha sido despedido por el artículo 213 numeral literal C. Eso es un error, porque el 214 nos plantea de la formalidad que debe tener una carta de despido. Además, más adelante también lo vamos a ver, en el otro módulo, vamos a ver que las causales de despido por causas económicas no son válidas si no hay un dictamen y una revisión y autorización del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Entonces, si el empleador lo despide a usted hoy, aduciendo en la carta de despido que usted ha sido despedido por causa del COVID, porque estoy viendo también esa situación que se plantea por causa del COVID, y lo he buscado 50.000 veces y el COVID no está en el Código de Trabajo. Entonces, frente a eso hay que tener cuidado porque hay una formalidad importante sobre eso, sobre el tema. Entonces, la configuración también lo plantea Karen, es importante. Vamos a ver, ya les dicté un artículo, pero vamos a ir dictando algunos artículos, que es el artículo 13,
es importante que está en el artículo 13, se configura una situación importante en el artículo 214, el artículo 221, 3 artículos importantes que tienen que saber como laboralistas o como estudiosos de la materia, deben de saber cuánto tiempo yo tengo para despedir a un trabajador, cuánto tiempo tiene el trabajo para demandar y cuáles son las formalidades de la carta. Esos son temas que vamos a ver en el otro módulo, pero lo dejo aquí como base de estudio para el próximo módulo, porque yo estoy seguro que ahora que yo termino la clase, ustedes mañana registran el código de trabajo a ver qué es lo que hemos para repasar para poder seguir debatiendo sobre el tema, no venir en blanco. Entonces, como decía, en el tema del contrato de trabajo hay 2 elementos importantes que configuran esa relación de trabajo. Aquí alguien me dice que me parece abusivo de parte del Código de Trabajo que el empleador deba pagarle al empleado a su liquidación obediéndole, agarrando en fragancia de robo. Primero, vamos a mejorar un poco el tema. El robo, ahí en el tema, esto no es penal, pero robo y hurto son 2 cosas diferentes. Cuando usted encuentra a una persona robando es porque hay violencia. Entonces, vámonos acomodando al tema. Acá en el Código de Trabajo está en el tema de la probidad y honradez, pero ese es un tema que vamos a ver en el otro módulo, no nos adelantemos. Y se configura lo que plantea Luis, también es importante en un tema. Y lo vamos a ver más adelante. Solamente digo, me adelanto a lo que vamos a ver la otra semana. Si usted va a despedir un trabajo por probidad y honradez, como lo plantea Efraín, que está en el Código de Trabajo, usted no puede poner en la carta de despido que yo despido a fulano de tal por falta de probidad y honradez. No, porque al final debe de configurar la carta de despido como lo establece el artículo 214. ¿Cuándo fue ese hurto? ¿A qué hora fue ese hurto? ¿En qué fecha fue ese hurto? Y entonces hay que definir los hechos. Pero ya reitero, este tema de la configuración del artículo 214 lo vamos a ver en el otro módulo. No importa que ustedes se adelanten, porque yo lo puedo explicar sin ningún problema. Hay que definir los hechos tal como lo plantea Efraín. Entonces, los 2 elementos más importantes de la... Apague el micrófono, por favor. Gracias. Los 2 elementos importantes de la configuración de la relación de trabajo están en el artículo 64 y el artículo 65. Esos artículos nos plantean que debe haber una subordinación jurídica. ¿Y qué es la subordinación jurídica? Ojalá ustedes todos trabajen, que no es otra cosa que es la dirección ejercida por el empleador o susceptible a ejercerse por el empleador a su representante en lo que se refiere a la ejecución del trabajo. Entonces, cuando usted llega al trabajo o cuando usted suscribe un contrato, el contrato indica una serie de temas que usted va a trabajar de 8 a 5, de lunes a viernes o de lunes a sábado. Va a entrar a las 8 de la mañana, sale a las 5 de la tarde, tiene media hora de almuerzo. Dentro de las 8 horas de trabajo, usted está subordinado al empleador. Por eso es que yo me opongo y me opondré a que al trabajador se le denomine colaborador. De hecho, en estos días colgué un tuit. Hay gente a favor y gente en contra, porque el trabajador no es un colaborador. El trabajador es un trabajador que está subordinado o está al servicio del empleador las 8 horas diarias. Por eso es que a veces hay gente que se molesta cuando usamos estos aparatos. En la hora de trabajo no se debe usar estos aparatos,
porque usted está subordinado al empleador. Entonces quiere decir que si usted está subordinado al empleador, que una de las características importantes de la relación de trabajo, no debe usted estar utilizando el tiempo que el trabajador, el empleador le paga a usted el salario para estar ocupándose de otra cosa. Entonces, el primer elemento que compone la relación de trabajo es esa subordinación jurídica, que es el artículo 33, Milagros, que no veo que es aquí. Ahí 33 habla de la jornada. Estamos hablando del 64. El 64, las jornadas también las vamos a ver en el otro módulo. Si usted tiene que revisar el model, y ahí está ya, que me costó muchísimo, porque todos estos temas tecnológicos son complicados. Entonces, la relación de trabajo tiene la subordinación jurídica. Y también está el artículo 65, que nos plantea la dependencia económica. Entonces, si usted está subordinado al empleador y depende económicamente de ese salario, usted tiene los dos elementos más importantes de la relación de trabajo. Y todos esos elementos se suscriben en un contrato de trabajo, donde se le dice de qué hora usted va a laborar, qué días va a laborar, cuáles son sus funciones y cuáles son sus límites de eso. Entonces hay dos elementos importantes que son la subordinación jurídica y la dependencia económica. ¿Cuál es la relación de la función que tiene el trabajador en esa empresa con la subordinación jurídica? Javier, ¿cuál es la relación de la función? La subordinación jurídica que está en el contrato, que dice que usted va a estar de lunes a viernes de 8 a 5 bajo la dirección del empleador, y en ese contrato va a estar establecido las funciones que usted debe desarrollar. Y las funciones hoy día en los contratos de trabajo cada día son más genéricas que antes. Por ejemplo, el trabajador hace unos años se le indicaba muy detalladamente cuáles eran sus funciones dentro de la empresa. Hoy día, de hace pocos años para acá, los empleadores generalizan las funciones. Por ejemplo, usted, antes se decía, usted va a ser aseador de las oficinas de la empresa. No, ahora lo que se dice, usted va a ser trabajador de servicios generales. Entonces, dentro de eso entra un montón de actividades. Entonces, no solamente le pone que usted va a ser trabajador de servicios generales, servicios especiales, sino conexas y aquellas que tengan que ver con el rendimiento de su trabajo. Entonces, hay que estar claro que hay esos dos componentes, la subordinación jurídica y la dependencia económica, son fundamentales. Entonces, eso es importante, tener los dos. Vamos un poco a lo que plantea de los componentes del contrato de trabajo, que está en el artículo 68. Dentro de las estrósferas, ¿eso qué es estrósfera? Estratosfera, ¿eso qué es, Javier? No entiendo esa parte. Yo no soy astrólogo. Aclárenos eso. El contrato de trabajo, para hacer un contrato de trabajo, obviamente hay modelos, pero nosotros tenemos que tener claro cuáles son los componentes del contrato. Y dentro de ese contrato debe haber consentimiento. Consentimiento de la parte. Yo entro a firmar un contrato porque estoy aplicando el derecho a firmar el contrato. La voluntad de las partes es fundamental en eso. Esfera empresarial, ahora sí. Acuérdense, hay una cosa que me gustaría plantearle aquí. Una cosa es lo ideal
y las otras cosas son las leyes. A mí es probable que no me guste lo que diga el artículo tal del código, pero es la ley. Entonces, ustedes estamos estudiando derecho, no estamos estudiando adivinanza. Cuando digo adivinanza estoy diciendo cualquier cosa, porque lo que estoy planteando es que es probable que no nos guste X, Y artículo, o no nos guste ya como lo dijo alguien aquí, que cómo era posible que un trabajador que lo encontraran hurtándose un artefacto de la empresa y le tenían que pagar sus prestaciones. Bueno, que eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Entonces, más allá de eso, nosotros estamos estudiando leyes. No estamos estudiando ni sentimientos, ni pobrecito, ni que no sé qué. No, no, estamos estudiando las leyes. Entonces, frente a eso, tenemos que analizar y estudiar lo que dice el Código de Trabajo. Más allá de mis sentimientos. Los sentimientos son una cosa, y yo solamente le cierro con este tema. Un trabajador, y eso lo van a ver ustedes en procesal. Un trabajador que yo atendí un caso, lo acusaron de hurto, como dice alguien aquí, Luis, creo que fue, o Javier, no sé quién fue. Y sí se veía en la cámara que el trabajador tomaba de la caja 10 balboas y se lo introducía por aquí, por la cintura. Perfecto. Demandamos, despido injustificado. ¿Pero qué pasó? La empresa llevó un video, pero el video no tenía ni fecha ni hora. Y la empresa perdió el caso. Y se veía claro que el trabajador se había tomado 10 balboas de la caja y se la había introducido en la cintura. Pero ¿qué pasó? La carta decía que se había hurtado, que se probaba a través del video, pero el video no tenía fecha ni hora. Si vemos el artículo 13 y 21, hay términos de prescripción, y esos son temas que lo van a ver ustedes en procesal laboral, pero lo que quiero decir con esto es que para poder hacer un despido, no solamente tienes que tener la razón, sino es que tienes que plasmarla formalmente en una carta de despido. Porque ustedes están estudiando derecho, yo soy abogado laboralista y aquí a veces no gana quien tenga la razón, sino quien la pueda probar. Y eso lo tenemos que tener bien claro. La razón, los procesos a veces no los ganan las personas que tienen la razón, sino quien la pueda probar. Eso como los que ganan los casos en la televisión todos los días, pero los pierden en los tribunales. Entonces, eso no tiene ninguna ventaja que yo gane los procesos en la televisión y los pierda en los tribunales. Entonces, lo cierto es que, reitero, aquí estamos estudiando derecho. Yo quisiera meterle un poco de sentimiento a algunos artículos, pero no se trata de eso. Los artículos tienen que ser a nivel general, porque no son para bajitos ni para altos. Así que la carta de despido sí tiene formalidad, María Fernanda. Está en el artículo 214. Está formalidad. Hay una formalidad estricta. Y se la vamos a leer antes de entrar al tema de los y sí, ese artículo es como una pregunta. ¿Qué pasa si la misma carta de despido no tiene la formalidad? ¿Cuáles son las consecuencias si por lo menos el empleador pues se da cuenta para lo de la demanda? ¿Qué pasaría? ¿Sería nula? ¿Él tiene que seguir trabajando? No, hay dos temas. El 214, y nos adelantamos al otro, pero no importa. El empleador debe notificar previamente y por escrito, porque los abogados no podemos leer como leen otras personas, y nosotros tenemos que hacer la puntuación. El empleador debe notificar previamente y por escrito al trabajador la fecha, causa o causas específica del despido
o de la terminación de la relación de trabajo. Y ahí hay un punto. Después de ese punto dice, posteriormente, o sea, después, no podrá el empleador alegar válidamente causales a las contenidas en la notificación o en la carta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Yo tengo que saber cómo confeccionar una carta. Si una carta de despido solamente, y después yo les voy a plantear algunos modelos aquí y se los voy a mandar también, la carta no puede contener los despedimos según el artículo 213, numeral 5. Esa carta no dice qué pasó, cuándo ocurrió. Esa carta tiene que tener contenido. Lo hemos despedido porque el día 8 y 16 y 23 usted no vino a trabajar, según consta en los registros de la anotación de la libreta o de la electrónica. Por lo tanto, usted ha sido despedido por faltar 3 días alternos o consecutivos al trabajo. Hay que hacer el detalle. Y muchas empresas lo que hacen es generalizan con artículos. Y para mí la carta no debe llevar ningún artículo. La carta lo que debe llevar son los hechos. La fecha que ocurrió, quiénes estaban presentes en el acto que cometió el trabajador. No sé si María Fernanda con eso le respondo, porque hay dos cosas. Cuando usted entrega la carta, el empleador entrega la carta de despido al trabajador, el trabajador busca un abogado y ese abogado tiene dos caminos: pedir el reintegro o demandar por indemnización, salarios caídos y las prestaciones, que es un tema en los otros módulos, es un tema de procesal laboral, pero se los adelanto por la pregunta. Entonces, cuando yo veo una carta de despido que solamente cita artículos del Código de Trabajo, ya pienso en qué me voy a gastar esa plata. Bueno, ahora los procesos están muy lentos por el tema de la pandemia, pero antes, que los procesos eran un poco rápidos, desde que yo veo la carta ya yo sé que la carta está mal hecha. Y después, como digo, les voy a mandar a ustedes algunas cartas, modelos de las cartas bien confeccionadas y algunas cartas mal confeccionadas. Entonces, hablábamos un poco del consentimiento, de la capacidad que tiene la persona de firmar un contrato. Hay personas que no tienen capacidad jurídica para firmar un contrato. Los enfermos mentales, algunos menores de edad de menos de 14 años, y una serie de personas que tienen que tener capacidad jurídica para poder firmar unos contratos. Alberto hace una pregunta fundamental adelantándose a lo que estamos hablando. Por lo menos yo cuando soy asesor de algunas empresas, la carta de despidos, todas me las tienen que mandar por correo a mí. Y eso usted lo tiene que poner en su contrato con las empresas. Porque nosotros tenemos un pacto con Dios. Ni Él ejerce el derecho, ni nosotros hacemos milagros los abogados. Entonces, muy bien lo que dice Alberto, en el contrato tiene que estar establecido que el abogado asesor de la empresa debe recibir previamente la carta de despido por correo. El modelo que se hizo, el borrador, para él revisarlo, darle un ok. Pero mucha gente, y no quiero decir quiénes, lo que hacen es, le dan la carta al trabajador, mal hecha, entonces quieren que el abogado de la empresa gane todos los casos. Ya les dije que nosotros no hacemos milagros. Atendemos el caso, obviamente que sí. Entonces yo en los contratos pongo que tienen que mandarme la carta de despido previo a entregársela al trabajador, porque una vez que tú entregas la carta, ya eso es ya que va a hacer el trabajador. Muchas veces lo que hacen las empresas es que llaman al trabajador a negociar una vez que tiene la carta de despido. Y es probable que a veces los trabajadores con una carta de despido no hagan nada. Por ejemplo, ahora que se fueron 836 nicaragüenses para su país, yo estoy seguro que muchos de ellos
le hicieron carta de despido mal confeccionada, pero ya ellos se fueron. Entonces va a ser duro que entren a Panamá nuevamente o por algún tiempo. Entonces ahí no va a haber mayor problema para algunos empleadores, pero sí es correcto, Javier. Las cartas debe no confeccionar el abogado. A veces la confecciona el abogado, pero el jefe de recursos humanos, uno los entrena, le da seminarios a solicitud de la empresa y le hace modelo. Pero aunque él tenga modelo, el jefe de recursos humanos o la jefa de recursos humanos en este caso, debiera mandarle esa carta de despido al profesional del derecho para que le dé un ok o un visto bueno de la carta de despido. Entonces, los contratos tienen que tener el objeto. ¿Cuáles son las funciones de esa persona? Y la forma, obviamente el contenido está establecido en el artículo 68. Debe de entrar, cuando usted va a hacer un contrato de cero, porque ahí nadie hace contratos de cero, todos tenemos modelos. Pero aquí está, si usted va a empezar a hacer un contrato de cero, el artículo 68 es claro: nombre, nacionalidad, edad, acceso, estado civil, domicilio, número de cero. Todo eso usted tiene que hacerlo en el contrato. Nombre de personas que viven con el trabajador y que dependen de él, determinación específica de la obra, servicios, convenio de las modalidades, lugar o lugares donde deberá prestar el servicio, duración del contrato, si es por tiempo fijo, por tiempo definido, por tiempo indefinido, duración y división regular de la jornada. Las jornadas laborales las vamos a ver en el otro módulo. El salario, la forma y el día de pago. El código no dice que a los trabajadores se les puede pagar por ACH. No lo dice, todavía está atrasado en eso. Lo que dice el código es que se pague por efectivo y cheque, pero en las convenciones colectivas se incluye el pago por transferencias bancarias. Entonces ya eso ha sido superado por las convenciones colectivas. Lugar y fecha de celebración. Fíjense lo que dice el numeral 9. Firma de las partes si pudieran hacerlo, o la impresión de su huella digital en presencia de testigos que firmen a ruego constante. Entonces, también plantea que el trabajador debe retirar una copia de la carta del contrato. Dice aquí cuántos contratos definidos está permitido que una empresa firme con un trabajador. Los contratos definidos, que también lo vamos a ver en el otro módulo, en este módulo, perdón, nos plantean primero un contrato, dice el código que yo puedo hacer un contrato definido por un año, pero depende, porque lo dice el artículo 75 y 78, que yo no puedo simular o no debo simular, a la pregunta de Miniel, una función permanente por una función eventual o temporal. Entonces, hay empresas que le hacen contratos eventuales o contratos definidos por año, por 10 meses, por 11 meses. Y así yo he conocido muchas empresas en el sector comercio más que todo, que tienen a las trabajadoras dependientes, creo que ayer se los dije, que le hacen contratos por tiempo definido y que las liquidan una vez que terminan los contratos. Entonces, un solo contrato por tiempo definido por un año. Y depende, porque ahora lo vamos a ver cómo es. Porque, por ejemplo, si usted está en un contrato por tiempo definido en una posición permanente, ahí el empleador está vulnerando la ley. Sí, es correcto, Charles. Los contratos de construcción, los contratos definidos están avalados por la ley 72 de la construcción, pero ahí hay otro tipo de contrato en la construcción, que también lo vemos acá rápidamente, que son los contratos por obra determinada o fase, porque en la construcción yo no puedo contratar 400 albañiles cuando estamos haciendo la base del edificio, ni puedo tener 400 albañiles
cuando ya el edificio está repellado y todo, y entraron a la parte de la ebanistería o la decoración. Entonces, por eso es que los trabajadores de la construcción, la ley 72 y en la convención colectiva CAPAC-SUNTRA tiene muchos elementos y que superan inclusive a veces el código de trabajo, porque la naturaleza del trabajo le obliga al sistema en la construcción tener un sistema de contratación diferente. No es como una empresa que constantemente necesita la cantidad de trabajadores que ha contratado, y en la construcción hay contratos por obra determinada, por fase, y que al final no obligan al empleador a tener esos trabajadores hasta el resto de su vida en las construcciones. Vamos a ver aquí quién dice. Miniel dice: era una misma posición, 3 contratos de tiempo definido, luego se firmaba el indefinido si superaba ese año y medio de prueba los contratos definidos. Eso es falso, eso vulnera la ley, porque los periodos de prueba nada más son 3 meses. Cuando tengan que tener, también lo vamos a ver acá, los periodos de prueba nada más son 3 meses. Y estos casos a mí me han pasado. Personas que tienen 3 o 4 contratos por año y después le dan un contrato por tiempo indefinido. Y el empleador cree que la relación de... Ahora días me tocó un caso así, que el trabajador empezó en el 2004 y no fue hasta el 2010 que le dieron... Perdón, el 2010 empezó con contratos anuales, y en el 2015 le dieron un contrato por tiempo indefinido, y ahora en el 2020 lo despidieron. Yo demandé desde el 2010 a esta parte, no de 2015, sino del 2010, porque el empleador cree que su relación de trabajo empezó cuando empezó el contrato por tiempo definido, y no es cierto. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque es más fácil terminar un contrato por tiempo indefinido que un contrato por tiempo definido, porque hay muchas posibilidades, que las vamos a ver aquí en el próximo módulo, de cómo yo salgo de un contrato indefinido, cómo salgo de un contrato indefinido, definido, por obra, por la naturaleza de la misma. He visto empresas que a trabajadores le pagan con cheque, en los cheques dice servicios profesionales. Son puros contratos indefinidos. Es correcto. Se convierten en contratos indefinidos de inmediato. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay trabajadores que trabajan años así con esos contratos por servicios profesionales. Pero si usted es abogado de una empresa, hágale saber que eso le puede traer un problema con el Seguro Social. El Seguro Social lo puede visitar y hacerle un alcance desde el día 1 que esos trabajadores empezaron con servicios personales y no les paga Seguro Social hasta el día que está trabajando, y le pone una cuenta por cobrar, y si no la paga le interviene la empresa. Además, según el artículo 146 o 46 del Código Penal, es un delito penal la retención de las cuotas. Entonces usted puede ir hasta preso por eso. Entonces, hay trabajadores de servicios generales que lo tienen por servicios profesionales. Entonces esa figura no funciona. Al contrario, es un arma de doble filo para el empleador, porque solamente si usted tiene un trabajador por servicios profesionales, y ayer lo dije, y se accidenta, muere o pierde un miembro, usted como empleador es el responsable de esa muerte y tiene que pagar una gran cantidad de dinero. Yo tuve un caso así, no sé si ayer lo dije, un trabajador que trabajaba en un astillero, se fue al astillero por 5 días y no lo incluyeron en el Seguro Social. No me acuerdo, pasaron 2 semanas, no estaba en el Seguro Social. Iba para su trabajo en la madrugada y un carro se le vino encima y lo mató. Bueno, esa empresa, ese relajo le costó como ciento y algo miles de dólares. Por el descuido, puede ser el descuido de alguien de la empresa que no registró al trabajador, o puede ser que era costumbre. Por eso no es el problema. El problema es que
eso de tener trabajadores con servicio profesional es peligroso para el trabajador y costoso para el empleador. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En el sector público es muy común ver contratos definidos por varios periodos en una posición permanente. Sí, eso es cierto. Eso en el sector público eso es hasta normal. Pero el tema del sector público, que hay poca regulación en esta materia, el Estado ahora, que desde el gobierno anterior o el gobierno antes de Varela, había un pago de indemnización y que después se transformó a un pago de indemnización solamente a los trabajadores que estaban en carrera administrativa, y que esos pagos de las indemnizaciones en el sector público son muy demoradas. Me pareciera que no deben contratar a los empleados 2 veces en la misma empresa. No, hay libertad de empresa. La empresa puede contratar, me despide hoy y trabajé 20 años y me puede contratar después. Y ahí es donde entran la voluntad de las partes. En caso de los extranjeros, los contratos deben culminar cuando expira el permiso de trabajo. Claro que sí, porque los contratos, los permisos de trabajo se estipulan dependiendo del tiempo que el trabajador tenga el permiso vigente, que también es un problema serio, que a veces ponen a trabajar trabajadores con permiso vencido. ¿Qué pasa en esos contratos definidos con el pago de la prima antigüedad? Lo que hacen a veces los empleadores es que al término de cada contrato definido cancelan la prima antigüedad. Yo lo que hago cuando hay muchos contratos definidos, aunque le hayan pagado la prima antigüedad, yo lo meto en la demanda. Porque quien tiene que probar que pagó esa prima antigüedad es el empleador, en este caso. Entonces, eso es así. Dice aquí Blanca que hay protección para los que están prontos a jubilarse, así como el sector público regula los funcionarios que no se pueden despedir. No, en el sector privado no hay ninguna protección para los que estén a punto de pensionarse por vejez, porque a veces hay personas le llamamos mal al tema de la jubilación, y el término correcto es pensión por vejez, llamada jubilación. Si un trabajador tiene 60 años y entró en una causal de despido válida que está en el Código de Trabajo, la empresa lo puede despedir. No, la edad no tiene ninguna protección frente a este tema. El contrato definido no paga prima antigüedad. Va a depender. Porque si usted está simulando una relación de trabajo permanente por una eventual, entonces eso es discutible, ese tema, Marily. Pero va a depender cuál es la configuración de ese contrato. Por eso que digo, va a depender de esa configuración. Porque muchos empleadores hacen contratos por tiempo definido sin que la ley permita a esa actividad plantearles contratos por tiempo definido. Entonces, vamos con el artículo 30 al 38, que alguien lo pedía mucho por acá, que tiene que ver con el tema de las jornadas. Hay 3 tipos de jornadas en el Panamá: jornada diurna, nocturna y mixta. 3 jornadas de trabajo. La jornada máxima diurna es de 8 horas. La jornada a la semana puede ser hasta 48 horas. La jornada máxima nocturna es de 7 horas. La jornada a la semana laborable puede ser de 42 horas. Y la duración máxima de la jornada mixta es de 7 horas y media. Y la semana laborable puede ser hasta 45 horas. Entonces, en el artículo 31 está establecido
¿Qué tipo de jornadas tenemos en nuestro país? Jornada nocturna, diurna y mixta. Y que cada una también se estipula la cantidad de horas que se pueden trabajar al día y la cantidad de horas que se pueden trabajar a la semana y la cantidad de horas que se pueden trabajar al día, ya lo dije. Entonces, estas jornadas no tienen que ver mucho con el trabajo que define una persona. Por ejemplo, dentro de los trabajadores que trabajan turno rotativo, hay un descanso semanal entre jornadas. El trabajador que trabaja domingo tiene un día libre a la semana no remunerado. Es importante ver eso. El trabajador que trabaja turno rotativo y que trabaja domingo tiene un día libre a la semana no remunerado. Cuando usted configura la jornada laboral, tiene que estar claro que también la jornada laboral tiene porcentajes de aumento en cuanto al tema de las horas extraordinarias. La jornada diurna se recarga con un 25% sobre la jornada extraordinaria. La jornada nocturna se recarga con un 50% sobre la jornada ordinaria y la jornada mixta se recarga con un 75% sobre la jornada ordinaria. El trabajador que hace horas nocturnas se le deben pagar así lo hayan estipulado en el contrato colectivo al no pago. Acláreme eso un poquito que no entendí. Acláreme eso, Milagro. Entonces, ya tenemos que hay jornadas diurnas, nocturnas y mixtas. Y que cada jornada tiene horas a la semana máxima, horas al día máxima, tiene recargo de horas extraordinarias diferentes. Entonces yo como gerente, como abogado, como administrador de la empresa, debo saber cuándo. Lo que pasa es que en Copa hay una regulación o una convención colectiva que tiene otras que sí se pagan, lo que usted me está planteando, Milagro, que sí se pagan los trabajos nocturnos, pero ellos tienen unos acuerdos convencionales que están en la convención colectiva que se compensa de formas diferentes. No es como el código lo plantea porque la relación de trabajo se pueden cambiar por mutuo consentimiento, por acuerdos convencionales de la convención colectiva, y eso ocurre de esa manera. Entonces Copa sí paga esas jornadas, pero lo hacen de otra manera, con unos recargos, con unos bonos, una cosa como esa, que no es como lo plantea el código. Si el empleado labora en una empresa panameña, vamos a ver qué dice aquí. Si el empleado labora en una empresa panameña, pero en el extranjero le rige norma nacional o el país donde se encuentra. No. Blanca, esto tiene que ver con lo que planteamos que el Código de Trabajo es de orden público. Todo trabajador que labore en nuestro país tiene que el empleador cumplir las leyes nacionales. No es que si yo soy de los Estados Unidos, yo abro una empresa aquí y aquí yo voy a aplicar el Código de Trabajo de los Estados Unidos. No. Si yo soy venezolano, voy a aplicar el Código de Trabajo de Venezuela, o si soy puertorriqueño, voy a aplicar el Código de... No. Si usted tiene una empresa aquí, en Panamá, aquí aplica el Código de Trabajo. No se aplica el Código de Trabajo de ninguno de esos países. Y yo lo he escuchado y lo he visto. En ocasiones, personas que dicen, no, yo soy de tal país, así que yo lo que aplico aquí es el Código de Trabajo de mi país. Falso. Aquí busque el artículo del Código de Trabajo que plantea que esta es una ley de orden público. Y por eso es que a veces alguna gente se meten en problemas.
Muchas empresas contratan bajo la premisa de trabajadores de confianza para evadir la responsabilidad de pagar las horas extraordinarias. Es probable que sí, es probable que sí. Pero los trabajadores de confianza están establecidos muchas veces bien definidos en las convenciones colectivas, aquellas que tienen convenciones colectivas. Vamos a ver aquí, dice Luis, profesor, cada compañía puede tener su propio código interno. No, el código es uno. El código de trabajo es uno solo. Lo que pueden tener las empresas son reglamentos internos, diferentes, sí, eso sí. Pero el reglamento interno no es causal, no tiene causal de despido. Hace poco había un debate de que si las tardanzas son causal de despido. No, las tardanzas no son causales de despido. Entonces, el reglamento interno que también vamos a ver acá, el reglamento interno no se usa o no se puede usar para despido. El reglamento interno es simplemente para sanciones disciplinarias, no para despido, porque para eso está el código. Entonces, una empresa, y lo he visto bastante también, que aplican despidos argumentando artículos del reglamento interno. Ese trabajador gana ese caso, porque el reglamento interno no tiene la capacidad jurídica para despedir a nadie. Entonces, cada compañía no puede tener su propio código. Hay unos empleadores, afortunadamente son los menos, que sí creen que tú creas tu propio código aquí en mi empresa, porque aquí yo mando yo y aquí se hace lo que yo digo, y de ninguna manera el código de trabajo, la ley laboral es de orden público. Entonces ya ustedes tienen que tener eso grabado, que lo he dicho 20 veces, que la ley laboral es de orden público y estricto cumplimiento en el país, más allá de algunas situaciones que se dan. Profesor, A ver, una pregunta. a ver. Le habla Eric Gale de la Latina. Dime, Galo. Profesor, una consulta. Cuando pasan estos temas que usted acaba de mencionar, ¿por qué de repente estas empresas o algo, bueno, no sé si me equivoco, pero pienso yo que a veces no se le penalizan estrictamente cuando toman estas acciones? Porque muchas veces, como usted dice, un extranjero o a veces hasta un mismo panameño, bueno, está el Ministerio de Trabajo, podría poner las denuncias y demás, pero yo pienso que, no sé, debería haber como una entidad o alguien que se encargue de verificar esto, cuáles son las leyes que cada empresa, como usted informa, se maneja. Bueno, Galvez, lo que pasa es que para eso está la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo. Si usted nota, en cada capítulo del código, hay unas multas, inclusive para aquellas empresas que incumplen teniendo trabajadores sin permiso de trabajo. En este gobierno se subió, en el gobierno anterior se subieron las multas un poco altas y este gobierno las subió más. Y llega el momento que si hacen inspección repetitiva y el empleador recae o es reincidente en esa clase de actividad de tener trabajadores sin permiso de trabajo, puede perder hasta el aviso de operación. Entonces, la función del Ministerio de Trabajo, que ahora en el gobierno anterior se tecnificó mucho el Ministerio de Trabajo y ahora se ha seguido tecnificando. Usted quiere hacer una inspección, ya usted no tiene que ir al Ministerio de Trabajo a pedir una inspección. Usted hace su inspección desde la computadora en el portal del Ministerio de Trabajo, donde usted desde ahí puede plantear una inspección a una empresa. Mire, a mí me tiene trabajando por servicios profesionales, por eso tiene implicaciones. Si hay un trabajador que denuncia, inclusive hay un fuero para aquellos trabajadores que denuncian esta clase de cosas. Entonces, está la Dirección Nacional de Inspección que debe asumir esto, donde hay trabajadores extranjeros, donde hay trabajadores que no se les paga seguro, donde hay trabajadores... Lo que pasa es que hay un miedo a veces del trabajador de hacer denuncias, producto que usted sabe que si alguien hace una denuncia queda un poco a descubierto del empleador y se empieza un conflicto complicado, pero ahí está la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo. En cuanto al tema del Seguro Social, el Seguro Social también tiene inspectores
que le permiten hacer las investigaciones y hay alcances millonarios. Hay empresas más en el sector de guardias de seguridad que a veces deben una gran cantidad de dinero. Aquí dice, un empleado puede probar que no le permiten el descanso entre las jornadas, como por ejemplo los eventos de Black Sunday, donde empleados trabajan más de 8 horas seguidas sin que le den permiso para tomar sus alimentos. Obviamente que sí, a través de estas inspecciones. Y cada hora después de la jornada ordinaria tiene que pagar horas extraordinarias. Pero una de las cosas más peligrosas en el país y en todos los países, y ahora se va a dar con el tema de la pandemia, es la flexibilización laboral. Estos muchachos que manejan motos por los delivery, estos muchachos no pagan seguro. La mayoría siento que son extranjeros y con el tiempo se convierten en nacionales y después ya cuando están viejitos, entonces le vienen los achaques, las enfermedades y el Estado tiene que cubrir con esas enfermedades cuando ellos debieron ser formales y estar pagando seguro para que cuando ya estuvieran en la edad de jubilar, de pensión de vejez, pudieran tener recursos y no seguir pagando el Estado este tema de los 120 a los 60, creo que se llama, ese subsidio que es merecedor de aquella gente que en su momento no le pagaron seguro, el empleador le quitó, no le pagó el seguro y se llevó la plata. Entonces todo esto es importante. ¿Qué tipo de contrato o relación laboral es el de los asesores de seguro? Que no tienen derecho a nada, seguro, vacaciones en prima antigüedad. Bueno, ahí hay un tema que ellos operan como servicios profesionales, como nosotros abogados, porque logro entender, no manejo mucho ese tema, Blanca, pero creo que ellos le dan una licencia y especie de una idoneidad. Ese tema ellos sí le dan una idoneidad, una licencia que le permite trabajar sin que tener una relación de trabajo, porque acuérdense que estos vendedores de seguro, ellos no tienen la figura de dependencia económica ni de subordinación jurídica con el empleador, porque ellos le dan servicio a varias empresas y no dependen directamente de una sola empresa, y ahí no se configura la relación. Sí, ahí dice, aquí plantea Efraín que está en el 242, son los corredores de seguro que coloquen pólizas para 2 o más asegurados con independencia del número de pólizas y el monto de las comisiones por dicha póliza. Percibirán los agentes de comercio, vendedores, viajes, impulsores, y ahí está claro, ese 242, pero ellos no tienen dependencia económica ni se configura el tema de la subordinación jurídica a una sola empresa. ¿Qué dice aquí? Ok, si ellos le dan una licencia, sí, ok, correcto. Cuando un extranjero nunca trabaja en Panamá, ¿puede existir algún tipo de pensión de vejez? Si paga en el exterior lo que trabajan en el servicio exterior, en las embajadas de otros países, y pagan pensión que cobra Panamá, obviamente sí van a tener una posibilidad de pensionarse por vejez. Los que trabajan en el servicio exterior, que trabajan para el Estado panameño, sí tendrán la posibilidad de... esa es la figura del corredor. Ok, sí. Ok, sí. Bien, ya vimos el tema de la jornada. Tema de las vacaciones proporcionales que son irrenunciables, reglas especiales de periodo de vacaciones. Las vacaciones se configuran por los 11 meses de trabajo, está específicamente del 52 al 61. Las vacaciones no es un régimen tan estricto, menos ahora, un régimen estricto que plantean el tiempo que el empleador tiene que avisarle al trabajador para tomar las vacaciones, ni el trabajador el mínimo y el máximo, 15 días, y se ha configurado
espérese de una costumbre que los trabajadores entran en acuerdo con el empleador en maneras especiales. No tomo las vacaciones. Ahora hay había antes de la pandemia alguna actividad que se tomaban las vacaciones en la semana, una semana de vacaciones cuando estaban los muchachos en la escuela. Entonces, más que entrar al código, lo que dice el código de las formalidades que plantea el código, en el tema de las vacaciones, hay una liberación importante en acuerdo entre las partes para tomar las vacaciones. Muy poco se apega en el estricto derecho lo que plantean las vacaciones en el código. Siempre hay acuerdo que entre las partes se dan la mano. Hay veces, hay trabajadores que por la naturaleza de la función que hacen en la empresa, no toman hasta 2 y 3 años de vacaciones y eso va en contra de la ley, aunque siempre hay acuerdos importantes en las vacaciones con empleador y trabajador. Aquí un poco el tema de las prestaciones, ¿no? El tema de las prestaciones más comunes, que no son otra cosa que esas de las vacaciones, el 13º mes, el tema de la prima antigüedad, cuándo se configura esa prima antigüedad, que son 3 derechos fundamentales, 3 derechos que son irrenunciables, que si el empleador no cancela la totalidad de estas 3 prestaciones a la terminación de la relación de trabajo, puede ser demandado posteriormente si no paga el total de las prestaciones. ¿Cómo calculo el tema de las prestaciones? En el caso de la prima antigüedad, está específicamente en el artículo 224. 224. 226, 226. 226 está el artículo que plantea la prima antigüedad, que es una semana de salario por cada año laborado. Dice el artículo 226. No, el 226 es la prima antigüedad que plantea que es una semana de salario por cada año laborado y que se configura dependiendo del promedio de los 5 últimos años de salario. Para los abogados que atienden empresa, no hay mayor problema, porque las empresas le dan el listado de los últimos 5 salarios. Y creo, Efraín, que el ministerio tiene un sistema de cálculo de prestaciones en la hoja web. Sí, en la web hay una hoja de prestaciones. Una hoja de prestaciones que el que no sabe incluye su información ahí y la página web le da la información. Entonces, esos son los abogados que trabajan con empresas. Tienen más facilidad porque la empresa le da la información. Pero, por ejemplo, en el caso cuando a mí me llega un caso que es un despido injustificado, yo no tomo el promedio de los 5 últimos años de salario para presentar una demanda. Yo simplemente tomo el salario más alto entre los últimos salarios que ha recibido el trabajador. Porque se configura una situación que se da ya en las audiencias, que lo verán usted lo verán en procesal, que yo no tengo que probar si ese trabajador, esa prestación o esa prima antigüedad me salió más o me salió menos. Es un problema ya del abogado de la empresa que pueda, bajo una prueba contundente, derrotarme frente a ese tema. Entonces, para los cálculos de las prestaciones de la prima antigüedad, es una semana de salario por cada año laboral. Lo que usted tiene que hacer, y vamos a mandar algunos ejemplos acá y a recomendar algunos libritos por ahí. Primero, debe de tomar su salario mensual y dividirlo entre 4.333. Eso le va a dar el salario semanal. Una vez que usted tiene el salario semanal, lo multiplica por los años que ese trabajador laboró. Por ejemplo, laboró 5 años. Usted multiplica lo que le salió de la división del salario mensual
entre 4.333, que es el promedio, 4.333 es el promedio de semanas, de semanas en el mes. Entonces divide salario mensual, 1.000 balboas. Lástima que no puse eso ahí en la... Vamos a poner aquí, salario mensual, 1.000 balboas, entre 4.333 son 230,79. Y ese trabajador trabajó 5 años por 5, estamos hablando que serían, ¿cuánto van? $1.153,93. Entonces, esa es la fórmula. Después podemos mandarles algunos documentos por ahí que hay estudiosos de esa materia en algunos libritos de cálculo. Y el tema del cálculo de la indemnización, las vacaciones son entre 11 meses y el décimo, ya ustedes saben cómo es el décimo, que no es nada extraordinario. El décimo, usted lo que hace es, si es un salario fijo, vamos a suponer que ese trabajador gana 800 balboas, usted lo agarra y lo divide entre 3. Ese es su décimo. 800 entre 3, 266 balboas. Si usted tiene salario variable, como en la empresa privada, usted agarra lo que ganó desde el 14 de abril, del 14 de abril al 15 de agosto, del 15 de abril al 15 de agosto, suma los salarios y lo divide entre 12. Ese es el cálculo del 13º mes. Después le haré una filmina respecto a eso que debí tener aquí para eso. Y acá el caso de la indemnización. La indemnización no es un derecho. ¿Qué es la indemnización? La indemnización es una penalización al empleador y solamente se paga por 2 razones: por mutuo consentimiento o porque ese empleador fue vencido en un juicio, en una audiencia, en un proceso. Entonces, ¿cómo es el cálculo de esa prestación que debe estar en el 224, si mal no recuerdo? Ahí mismo está. Esa indemnización, él dice que es 3.4 semanas por cada año laborado. A diferencia de la prima antigüedad, que es 1 semana de salario por cada año laborado, en caso de la prima antigüedad es 3.4 semanas por cada año laborado hasta el 10º año. Después del 10º año se contabiliza 1 semana por cada año laborado. Si en 10 semanas tengo 34 semanas, 12 años son 36 semanas. Entonces, ya con estos temas de cálculo de prestaciones no hay muchos problemas. Antes sí había que hacerlos mucho manualmente. Ahora hay mucha tecnología frente a los cálculos de las prestaciones laborales. Tecnológicamente es mucho más fácil hacer estos cálculos de la indemnización. En el tema de los mutuos acuerdos, hay empresas que quedan negociando o trabajadores que quedan negociando con las empresas los mutuos acuerdos de sus propias prestaciones. O sea, mis derechos adquiridos son vacaciones, décimo, prima antigüedad si son contratos por tiempo indefinido. Pero a veces el empleador le plantea un mutuo acuerdo al trabajador y queda negociando ese trabajador sus derechos adquiridos. Y eso no debe ser, porque el empleador tiene que pagarle el 100% de las prestaciones a ese trabajador frente a lo que plantea la ley y evitarse una situación más adelante, porque si no le paga las prestaciones completas, puede ser demandado en el futuro cercano. Así que de eso se trata. Vamos a concluir aquí. No sé si hay alguna pregunta, algún detalle que veamos
nos estamos reuniendo miércoles y jueves. Hoy terminamos el primer módulo. Tienen que revisar el tema de el model que está establecido para pasar al próximo módulo. ¿Qué módulo viene? ¿Qué módulo vamos a ver? Y tienen que llenar una encuesta que le permite avanzar en el módulo siguiente. Están las dos tareas. Disculpe, profesor, permítame. Diga, a ver. Yo viendo la plataforma Ágora de la UAM, no me ha subido aún los módulos. Así que era para ver por qué estamos entonces un poco retrasados. Ya yo lo subí. ¿Cuándo lo revisó? Ahorita estoy aquí metida. Ya yo lo subí. Están en la plataforma, están los tres primeros módulos. Déjeme cerrar y volver a entrar y le digo. Inclusive, ahora que usted dice eso, le voy a mandar el temario por correo a todos. Hay 3 módulos arriba. Y está el temario, el cual uno saca los módulos y los transfiere al Ágora, que le llaman ustedes. Acá en la latina le llamamos model. Entonces, ahí están los 3 módulos. Mañana subo el cuarto. Y que también les voy a mandar porque eso es un temario completo que tiene la universidad que da la materia guiándose por ese temario que plantea la universidad. ¿Ya lo vio? Ah, bueno, ahí están. Que lo subí hoy es otra cosa. Probablemente usted lo vio a las 2 de la tarde, pero a las 2:30 ya yo lo había subido, creo. Tienen que revisar bien ese Ágora o ese model, porque la universidad los va a calificar a ustedes y me va a calificar a mí. Ha sido en verdadero una lucha para poder entender este sistema. Pero bueno, al que le gusta, le gusta. Y hemos completado todo esto. Ahora mañana nada más me falta subir el cuarto módulo y darle algunos detallitos ahí a la plataforma Ágora o... ¿A dónde es que le llaman Ágora? ¿En la qué? Ágora es acá en la UAM, en la Universidad Americana. Aquí, porque a veces yo digo a model y ya hablo como... Pero ya nosotros sabemos que cuando dice model se refiere al Ágora. Perfecto, entonces ya estamos ahí, claro. Entonces, tienen que tener claro cuáles las fechas de las tareas. Si tienen dudas, pregunten por el sistema. El sistema le permite hacer preguntas por ahí. Y ahí veo el WhatsApp que hay más de 200 mensajes nuevos, porque es que la gente quiere conectarse en el mismo momento. Entonces, hoy entraron un poco que no estaban inscritos porque, reitero lo mismo, los de la UAM tenían en el sistema model y de la UAM también los correos que estaban en el sistema eran diferentes a los correos que ustedes tienen. Unos tenían guión y eran puntos. Entonces, cuando yo creé el grupo de Teams, yo tomé los correos que estaban en el sistema. O sea, yo no conozco a 92 personas aquí. Si acaso conozco a 1 o a 2, ni siquiera a los que conozco yo conocía el correo. Entonces, con los estudiantes de la Latuna no hemos tenido dificultad por ese tema, pero en el caso de los otros estudiantes de la UIP y de la UAM, sí hemos tenido dificultades porque una cosa dice el sistema y otra cosa, y yo bajé aquí. Entonces, cuando me empezaron a mandar la lluvia de correos personales, eso era una locura. Ya el teléfono ya se está dañando porque tiene demasiados mensajes. Así que bueno, que tenga buena noche. Vamos a culminar aquí. Vamos a detener la grabación y